¿Listas? Bueno, vamos a empezar este tiempo con el Señor, iniciando con una oración. Amado Esposo Celestial, en esta noche, Señor, venimos ante tu presencia para agradecerte, Señor, por este nuevo día que ya va terminando, Señor, y nos permites venir, Padre, a venir a adorarte y alabarte, Señor, porque solamente tú eres digno de recibir honra y gloria. Gracias, Señor, por las oportunidades que tú nos das, Señor, las misericordias que tú nos das, Señor, porque la bendición es que se renuevan cada mañana, Señor, y nosotras estamos, Padre bendito, con un corazón, Señor, que quiere agradarte, con un corazón que quiere agradecerte, Señor, por todo lo que tú has hecho en nuestras vidas, Señor, y todo lo que tú harás. Señor, te agradecemos que estamos aquí reunidas, Señor, porque dice tu palabra que donde hay 2 o 3 en tu nombre, tú estás, Señor, ahí en medio de nosotras, Señor. Y nosotras declaramos, Señor, que tú estás en medio de esta reunión, Señor, porque eres tú, Señor, el quien nos va a traer palabras, Señor. Te pedimos que abras, Señor, nuestros oídos espirituales para que nosotras podamos entender, Señor, lo que tú quieras hablarnos, lo que tú, Señor, nos quieras decir, Padre bendito, y poder deleitarnos en tu palabra, Señor. Gracias, Padre amoroso y misericordioso, porque solamente tú, Señor, eres el quien nos va a traer palabra en esta noche, Señor. Tú eres el invitado especial, Señor. Y que este capítulo de este libro, Señor, sea de gran bendición para nuestras vidas, Señor, y sea, Señor, esa palabra fresca que necesitamos, Señor, de ti, Padre bendito. Nos deleitamos, Señor, y te damos gracias, Padre celestial. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo, mi Señor Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanas, pues sean bienvenidas en esta noche. Vamos a empezar este capítulo, ¿verdad? Nuevamente de cómo Dios puede y va a restaurar su matrimonio. Sean bienvenidas a las que se van a conectar en Facebook. Vamos otra vez a retomar estos capítulos, ¿verdad? Bueno, el capítulo de hoy corresponde al número 10 y dice, el tema es Él vuelve el corazón. Amén. Bueno, pues dice que en Proverbios 21:1 dice que en las manos del Señor el corazón del rey es como un río, sigue el curso que el Señor le ha trazado. Amén. Entonces solamente en las manos del Señor nuestro camino está trazado por Él y Él es el único que nos dirige, ¿verdad? Y que nos lleva hacia donde Él quiere enseñarnos, ¿verdad? Es su palabra. Pues este capítulo, Él vuelve el corazón, dice todos le han dicho que su esposo tiene su propia voluntad, por lo tanto, Él puede escoger o no regresar con usted, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso es lo que nos dicen, ¿verdad? Que Él es su voluntad. Pero dice que mientras intentan restaurar su matrimonio, usted será bombardeada como otras mujeres han sido por el ataque violento de aquellos que les dirán que es la elección del esposo y que tiene voluntad propia para escoger dejarla a usted o estar con otra mujer. Dice aquí la escritora, ¿verdad? Que ella se enfrentó a la misma respuesta, especialmente por pastores. Pero gloria a Dios, Él me enseñó la verdad. Entonces, ¿cuántas veces nos hemos encontrado pues con estas palabras, verdad? De que nos pueden decir que solamente Él va a decidir si quiere o no regresar con nosotras, ¿verdad? Pero aquí dice que la clave no es la voluntad de ellos, ni nuestra voluntad, que es la voluntad de Dios. Y mientras yo buscaba la voluntad de Dios, Él me enseñó que era su voluntad, el volver el corazón de mi esposo hacia mí, su esposa, porque es lo que Él unió. Amén, gloria a Dios. Y es que cuántas veces nos hemos encontrado con esa duda, que si el Señor quiere la restauración o no la quiere. Yo digo que la mayoría de nosotras nos hemos hecho esa pregunta,
Pero conforme va pasando el tiempo y conforme nosotros vamos conociendo del Señor, debemos ir desechando esa duda, porque realmente es una duda, esa pregunta de que si Dios quiere o no quiere restaurar nuestro matrimonio, eso se convierte en una duda. Entonces nosotros ya estamos dudando si el Señor lo va a hacer o no lo va a hacer. Pero nosotras conforme vamos aprendiendo, aquí nos dice que es lo que Dios unió, qué es lo que Dios hizo. Dios dio esa bendición. Entonces, ¿cómo no va a querer el Señor darnos esa restauración? ¿Cómo el Señor no va a hacer su voluntad? Pero todo esto nos lleva a que son procesos paso a paso. Entonces, este tema nos dice, Él vuelve el corazón. Pero ¿quién es el que vuelve el corazón? Pues es el Señor. El Señor va a volver el corazón. Pero ¿cómo lo hace? ¿Lo va a hacer volver? Bueno, pues sigamos leyendo y vamos a ir viendo cómo es el que el Señor quiere y el Señor va a hacer que vuelva el corazón. Dice que no es la voluntad del hombre, sino la voluntad de Dios. Dios hace lo que quiere, ¿verdad? Y nos lo dice en Daniel 4:35, que el Altísimo es soberano de todos los reinos y del mundo y que se los entrega a quien Él quiere. Amén. Y dice que Dios puede librarnos. Eso lo dice en Daniel 3:17. Dice que considera a Nabucodonosor, después de que su orgullo le causara al arrastrarse como un animal, él le dijo de Dios, Dios hace lo que quiere con los poderes celestiales y con los pueblos de la tierra. No hay quien se oponga a su poder, ni quien le impida cuenta de sus actos. Eso lo encontramos en Daniel 4:35. Dice que no es este el mismo Dios que hace las cosas de acuerdo con su voluntad. ¿Es su esposo mayor que el rey Nabucodonosor? Ya, entonces aquí nos dice quién realmente, si nos están diciendo que nuestros ETs no van a volver porque no es su voluntad, aquí nos hace esa pregunta. Entonces, Él es mayor que Dios, Él es mayor si Él dice que no, ya se quedan así las cosas, entonces no interviene el Señor. Nosotras estamos en este proceso porque nosotras estamos creyendo a Dios. Y si en este capítulo dice que Él vuelve el corazón, nosotras debemos de creer que el Señor volverá el corazón de nuestros ETs. Dice que considere también a Jonás. Jonás no estaba dispuesto a hacer lo que Dios quería que él hiciera, pero Dios lo hizo estar dispuesto. Amén. El Señor por su parte dispuso un enorme pez para que se tragara a Jonás, quien pasó 3 días y 3 noches en su vientre. Eso lo podemos ver en Jonás 1:17. Entonces Dios es infinitamente capaz de hacer que su esposo esté dispuesto. Y es que si podemos ver estas historias en la Biblia, realmente Jonás no quería obedecer lo que el Señor le estaba mandando, pero el Señor sabía que se tenía que cumplir su palabra. Entonces Dios puso todo, preparó todo para que Jonás accediera a hacer la voluntad de Dios. Entonces nos podemos dar cuenta que el Señor es capaz de hacer que nuestros ETs estén dispuestos. Si es que no lo están, si es que nosotros vemos aún todavía ese corazón endurecido. Pero aquí, conforme vamos adentrándonos en la palabra del Señor, el Señor nos habla de que es capaz, el Señor es capaz de hacer que un corazón endurecido se vuelva un corazón de carne, un corazón noble, un corazón sensible. Dice que también consideremos a Pablo. Mientras tanto, Saulo, respirando aún, amenazaba de muerte contra los discípulos del Señor, una luz del suelo, pero cuando abrió los ojos no podía ver. Al Señor Jesús me ha enviado para que recobres la vista y seas llena del Espíritu Santo. Y al instante cayó de los ojos de Saulo algo como escamas y recobró la vista y se levantó y fue bautizado. Esto lo podemos ver en Hechos 9, del 1 al 18. Y es que podemos darnos cuenta que Saulo de Tarso era un hombre que perseguía a los seguidores de Cristo. Y no nada más los perseguía, sino que los asesinaba, ¿verdad? Él no creía en Dios, no creía él en la palabra.
Entonces, él lo que hacía era destruir, o sea, cada creyente que él pasaba, él lo destruía. Pero Dios cambió, transformó el corazón de Saulo. Es por eso que él hasta le cambia el nombre, ya no se llamó Saulo, ya se llamó Pablo. Amén. Entonces, aquí nos dice, volviendo al corazón, usted oirá a pastores, a otros que es la voluntad de su esposo. Pero nosotros acabamos de aprender en las escrituras que no es la voluntad del hombre, nuevamente nos lo dice, no es la voluntad del hombre, sino la de Dios. Y es que a veces nosotros nos podemos cegar, nos podemos cerrar de ojos y no mirar más allá de lo que el Señor tiene para cada una de nosotras. Entonces, ¿por qué no creer lo que dice su escritura? Que la voluntad de Dios se cumple, pero a su tiempo. Puede ser la voluntad de su esposo el abandonarle, el divorciarse de usted, estar con alguien más. Esa puede ser la voluntad del ET, pero Dios puede cambiar su corazón si nosotras creemos. Pero ¿cómo va a cambiar Dios el corazón? Pues por medio de nosotras, porque si nosotras estamos enfocadas en el Señor, dándole el primer lugar al Señor, es como el Señor va a obrar. Nosotras debemos de entender que si nosotras no hay un cambio en nosotras, que si nosotras no tenemos esa comunión con el Señor, podemos ver que el Señor no va a hacer cambios en nuestro ET. Y no sé si usted ya lo ha experimentado, que entre más uno se está aferrando, entre más uno está queriendo cambiar al ET, el Señor no puede hacer nada porque lo atamos de manos. Yo sé que es difícil porque a veces quisiéramos que ya estuviera a la vuelta la restauración, que ya estuviera aquí ya mismo pidiéndole a Dios y aquí mismo que ya nuestro ET entrara por la puerta. Pero así las cosas no son, porque conforme nosotros vamos adentrándonos en el Señor, vamos viendo que la situación es otra, que nosotras debemos de estar cambiando primeramente nosotras, transformándonos primeramente nosotras, teniendo esa comunión con el Señor y que el Señor sea nuestro centro de atención con el cual le demos el primer lugar al Señor y que todo gire alrededor del Señor. Es como el Señor empieza a cambiar las cosas a nuestro favor. Amén, pero no, las cosas no son así como, Señor, te pido que hagas esto y aquí el Señor no lo da, no. Porque entonces, ¿dónde está ese cambio en nosotras? ¿Dónde está lo que nosotras vamos a cambiar para agradar al Señor? Porque hay tantas cosas que nosotras debemos de cambiar primeramente en nuestras vidas. En este momento, yo les hago la pregunta, si en este momento el Señor ya te diera esa bendición, ¿ya estás lista para recibirla? ¿Ya te consideras una persona que dice, sí, porque yo ya tengo en primer lugar a Dios? A mí ya no me importa si me ama, si no me ama, me basta el amor del Señor. ¿Ya podemos decir eso? ¿Ya estamos nosotras ya del otro lado para decir, Señor, yo solamente te amo a ti? Tú eres el único que gobiernas mi vida. Yo ya estoy tranquila, en paz, porque te tengo a ti. Y es cuando el Señor manda la bendición. Pero si aún estamos afanadas en querer aún gobernar al ET, aún querer que el ET vuelva y aún encapricharnos, el Señor nos pone un alto y nos dice, aún no es tiempo. Pero a veces nosotras nos dejamos manipular por el enemigo y nos empieza a confundir y nos empieza a hacer que nosotros querramos ya que nuestro ET ya estuviera aquí. Pero las cosas no son así. Y ahora dice, Él vuelve el corazón. Pero si Él va a volver el corazón, Él también nos dice cómo Él vuelve el corazón. O sea, no va a volverlo nada más así porque nosotras sea nuestro capricho. Amén. Entonces hay que ir entendiendo cada parte, cada palabra que el Señor nos habla, nos dice, nosotras debemos de irla entendiendo, escudriñándola, para que nosotras nos hagamos tengamos esa fortaleza en el Señor, para que nosotras estemos cimentadas en esa roca. Porque como yo lo he aprendido,
que no se van a acabar los problemas, pero nosotras buscamos estar cimentadas en la roca para que cuando vuelvan a venir esos problemas ya no seamos arrastradas como hemos sido arrastradas, como hemos sufrido, como el enemigo nos embarra y nos enloda, ya no sea así, ya la situación sea diferente, porque nosotras ya le vamos a creer a alguien que sí sabemos que cumple. Amén. Entonces Dios puede cambiar el corazón de cada uno de nuestros etes. Amén. Y póngale nombre cada vez que usted piense en que llegue esa duda, usted diga, Dios puede cambiar el corazón el nombre de su ete, dígalo. Pero siempre y cuando ya haya ese cambio en usted. Amén. Entonces dice que no necesitamos preocuparnos por su voluntad. En lugar de eso, necesitamos orar por el corazón de nuestros esposos para que sean cambiados, ¿sí? Y aquí nos vuelve a decir Proverbios 21:1, en las manos del Señor el corazón del rey es como un río y sigue el curso que el Señor ha trazado. Amén. Entonces, orar que Dios le dé a nuestros esposos un nuevo corazón y reemplace su corazón de piedra por uno de carne. Dice en Ezequiel 36:26, les daré un nuevo corazón y les infundiré un espíritu nuevo. Les quitaré el corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Pero nosotras para que nosotras podamos orar así, para que nosotras podamos reclamar estas promesas del Señor, para nosotras pedir un corazón nuevo para nuestros etes, primero hay que pedirlo para nosotras. Primeramente es para nosotras, que el Señor nos dé un corazón nuevo a nosotras, que reemplace también nuestro corazón de piedra, si es que aún todavía lo tenemos endurecido por falta de perdón. Si aún no queremos perdonar a nuestros etes, si aún no queremos olvidar. Entonces, primeramente, por eso es que es este proceso, porque primeramente uno va purificándose, uno va adentrándose en el Señor. Y entonces el Señor primero ve nuestros corazones y conforme ve el corazón de cada una de nosotras, Él vuelve el corazón del ET. Pero hasta que haya en nosotras ese cambio en el Señor. Amén. Dice que el primer paso para cambiar el corazón de su ET es encontrar la promesa de Dios, sus verdades y luego cumplir con las condiciones para esa promesa. Entonces aquí está claramente lo que dice, cumplir con las condiciones para esas promesas. Entonces, ¿qué vamos a cumplir nosotras? Pues vamos a cumplir lo que nos corresponde. Amén. Con esas condiciones que nosotras debemos de cambiar en el Señor y dejar que el Señor nos transforme y nos cambie primeramente a nosotras. Amén. Dice que cuando el Señor aprueba la conducta de un hombre, hasta con sus enemigos los reconcilia. Entonces, esta promesa que está en Proverbios 16:7, la debemos de tomar, pero para nosotros, que dice que cuando el Señor aprueba la conducta de un hombre, hasta con sus enemigos los reconcilia. ¿Amén? También nos dice en el Salmo 37:4, deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Entonces, la palabra del Señor no se equivoca. Primeramente tenemos que ir al Señor, deleitarnos en Él, gozarnos de Él, buscar de su palabra y Él va a conceder los deseos que hay en nuestro corazón. ¿Sí? También nos dice el Salmo 37:5, encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. Pero todo esto nos lleva a una sola cosa. Dice Mateo 6:33, mas busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas les serán añadidas. Entonces, si se dan cuenta, en cada versículo de la Biblia que ahorita les acabo de mencionar, es que primero busquemos al Señor. Es que primero ir al Señor para que todo esto sea cumplido, para que Él conceda los deseos de nuestro corazón, para que las cosas sean añadidas a nuestra vida. El Señor ya sabe lo que nos hace falta. El Señor ya sabe lo que necesitamos. Pero nosotras debemos siempre de reconocer que nosotras necesitamos primero amarlo a Él, primero deleitarnos en Él, buscarlo a Él, gozarnos en Él, para que toda su palabra que Él nos ha prometido sea cumplida en la vida de cada una de nosotras.
Amén. Dice que cuando usted pone a Dios en primer lugar en su vida, Él empezará a volver el corazón de su esposo hacia usted de nuevo. Usted necesita renovar su mente con los versículos de este capítulo y buscar a Dios para que le quebrante y le cambie. Si usted espera alguna vez que su esposo se preocupe por usted de nuevo. Amén. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Poner en primer lugar a Dios. Ponerlo en primer lugar y Él empezará a volver el corazón de nuestros EPs a nosotras de nuevo. Amén. Entonces, nosotras necesitamos tatuarnos en el corazón de estos versículos, esta palabra. Necesitamos meterla en lo más profundo de nuestro corazón para que así mismo nosotros la apliquemos y no se nos olvide, porque no nada más también es aprenderla, no, es llevarla a cabo, llevar a cabo la palabra del Señor. Amén. Dice que las escrituras nos dicen que cómo Dios cambió los corazones de hombres y aún de reyes. Y eso nos lo dice en Esdras 7:27, que Dios que puso en el corazón del rey. Y en Éxodo 14:17 dice, yo voy a endurecer el corazón de los egipcios. Entonces, ahora podemos saber que Dios endurece y Dios ablanda el corazón. Amén. Dice en Éxodo 10:27, el Señor endureció el corazón del faraón. Y en Proverbios 21:1 nos vuelve a decir que en las manos del Señor el corazón del rey es como un río, sigue el curso que el Señor ha trazado. Amén. Entonces son versículos que nosotras debemos de estarlos leyendo, debemos estarlos analizando, debemos llevarlos a cabo día a día, a cada momento, para que nosotras podamos adquirir sabiduría, para que nosotros podamos discernir la palabra con inteligencia y no a nuestra conveniencia, sino con esa inteligencia que solamente proviene del Señor, para que recibir la corrección que da la prudencia, la rectitud, la sabiduría y la equidad, para infundir sagacidad en los inexpertos. Entonces debemos de infundir conocimiento y discreción, nos dice que a los más jóvenes, porque vamos aprendiendo. Pero hay unos que vienen, tanto hay unos que van más adelante que nosotros, también hay otros que van atrás de nosotros, y nosotras, ¿qué enseñanza damos? ¿Qué van a aprender de nosotras nuestros hijos? Es tiempo de que nosotras demos un buen ejemplo en el Señor, para que por medio de nosotras nuestros hijos quieran nuestros hijos del Señor, quieran enseñanza, quieran aprender más del Señor, porque ven en nosotras una mujer íntegra, una mujer que se complace con la palabra, una mujer que está en paz, que ya no está queriendo día a día querer que el ET esté aquí, que ya nosotras ya no debemos de tener esa desesperación que tuvimos al inicio, porque al inicio el Señor nos comprende, que es verdad que nosotros venimos a sus pies con esa desesperación, con esa angustia, con ese dolor, pero a estas alturas nosotras ya no debemos de tener esa desesperación. Nosotras ya debemos de ir teniendo esa paz en el Señor, esa tranquilidad de que el Señor, si lo dijo, el Señor lo va a cumplir a su tiempo, en el momento indicado. Pero ¿cuándo es ese tiempo indicado? Cuando nosotras realmente tenga el Señor nuestro corazón para Él, nada más para Él, sin divisiones, ¿verdad? Solamente, únicamente para Él. Entonces nosotras, este caminar, este proceso que nosotros vamos llevando, nosotras debemos ya de irlo reconociendo al Señor, que solamente Él es el único que quita y pone, que solamente Él es el único que cambia y solamente Él es el único que vuelve el corazón. Amén. Dice que Dios es infinitamente capaz de volver el corazón de su esposo hacia usted de nuevo. Pero si usted sigue siendo contenciosa, si la amabilidad no está en su boca, si usted no muestra un espíritu suave y apacible, entonces una vez que su corazón regrese hacia usted, la vieja usted causará que él le abandone de nuevo. Y no es porque la vieja de años, ¿verdad?
No es porque sea usted ya vieja, que ya se acabó, no, sino es la vieja de lo mismo que ya uno fue, de las mismas costumbres de antes. Esa nuevamente es la vieja yo. Entonces causará que él abandone de nuevo. Entonces no queremos eso para cuando ya nosotros tengamos esa bendición. Entonces nosotros debemos de hacer un buen proceso, debemos de culminar bien en el Señor, para que no regrese esas malas costumbres, ese espíritu contencioso, sino que nosotros seamos de un corazón suave y apacible, para que no tengamos, para que nuestros no vuelvan otra vez a abandonarnos, ¿verdad? Porque hay mujeres que dan su testimonio, que ya van por una segunda restauración con su mismo esposo. ¿Por qué? Porque nuevamente está uno ya disfrutando de la bendición. Pero si nosotros volvemos a hacer de nuestro un ídolo, volvemos a darle a él el primer lugar, ¿qué hace el Señor? Pues vuelve a retirarlo. Porque el Señor quiere que nosotros lo tengamos a él como en primer lugar. Y eso es lo que ahorita estamos aprendiendo. Hacer el Señor nuestro primer lugar, nuestro centro de atención, que todo gire alrededor del Señor, tanto nuestra vida como nuestros hijos, todo está en las manos del Señor. Amén. Entonces dice que nos aseguremos de leer y de volver a leer este libro una y otra vez. Y usted debe de ser una mujer para que su esposo se quede con usted. Entonces, cuando nosotros volvamos a tener duda o volvamos a atorarnos en algo, ir nuevamente a los principios y nuevamente leer, bueno, si en este capítulo me enseñó esto, pues lo vuelvo a leer, o en este otro capítulo lo vuelvo a leer y a releer, no importa las veces que usted lo lea, pero no nada más es que lo aprenda, sino que lo aplique. Amén. Dice que debemos de ser una mujer para que nuestros esposos se queden con nosotros, pero una mujer que teme al Señor, una mujer que busca al Señor, una mujer que anhela al Señor. Y siendo esa mujer, el Señor vuelve el corazón de nuestros etes y hace que nuestros etes se queden con nosotras. Entonces recordemos la razón por la que nuestros etes nos han dejado. Recordemos cuál fue la razón y dónde debemos de trabajar, dónde es donde nosotras debemos de cambiar en el Señor. Amén. Entonces debemos de ver que si nos ha dejado, por qué nos ha dejado, y que si nuestro hogar está siendo edificado sobre la roca, como les decía al inicio. Si nuestra vida se está edificando en la roca, si nuestro hogar se está edificando en la roca, que es el Señor Jesucristo. Amén. Está dividido, está destruido por nuestras palabras o por nuestras actitudes, porque éramos unas mujeres contenciosas. O a lo mejor me estoy equivocando y la única contenciosa era yo y ustedes no eran contenciosas, ¿verdad? Pero debemos de analizar día a día por qué nuestro se fue y quiénes éramos nosotras. Y si aún lo somos, pedirle perdón al Señor e ir día a día, como lo hacía el salmista David en el Salmo 51. Él le decía, lávame más y más de mi pecado. Y él no se cansaba de decirse. Entonces, ¿por qué nosotras vamos a cansarnos de decirle al Señor que Él nos esté haciendo unas mujeres diferentes, que Él esté transformando nuestros corazones, que nos esté quitando ese espíritu contencioso y que nos haga de un corazón suave y apacible? No debemos de cansarnos, día a día hay que estárselo diciendo al Señor. Pero si nosotras estamos, en vez de estar haciendo eso, nosotras día a día estamos llevándole el pecado de nuestro y es que él, entonces nunca va a volver el corazón de nuestros Hay que pedirle al Señor que nos dé estrategias para que nosotras podamos ser esas mujeres que le agraden a Él. Amén.
Entonces, veamos proverbios, veamos salmos en este grupo de Ser Animadas. Cada día, ¿verdad? Nos ponen los salmos, nos ponen los proverbios. ¿Por qué? Porque en ellos aprendemos qué es lo que se debe y no se debe de hacer. Amén. Vamos también a otras partes de la Biblia, de las Escrituras, el Nuevo Testamento. O sea, nosotros debemos de estarnos llenando tanto de palabra del Señor, tanto en oración, tanto en ayuno, tanto en alabanza, en adoración. En todo debemos de abarcar para que nosotras agrademos al Señor. Y ya podemos ver que si nosotras lo hacemos con nuestras propias manos, dice que si lo hacemos con nuestras propias manos, la necia con sus manos la destruye. Y eso lo vemos en Proverbios 14:1. Mas la sabia edifica su casa. Dice Proverbios 14:11 que la casa del malvado será destruida. Y dice que también hay casa dividida contra sí mismo, y eso nos lo dice en Mateo 12:25. Todo reino dividido contra sí mismo quedará asolado, y toda ciudad o familia dividida contra sí misma no se mantendrá en pie. Entonces, hay tantos versículos que nos da la palabra del Señor, que nosotras podemos tomarlos para que nosotras podamos ser restauradas, primeramente nosotras, y saber qué es lo que le agrada al Señor. Amén. Y también recordar lo que dice Mateo 14:6, dice, ¿no han leído, replicó Jesús, que en el principio el Creador los hizo hombre y mujer y dijo, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y los dos llegarán a ser un solo cuerpo? Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Entonces, tantas promesas que el Señor nos da para que nosotras sigamos confiando en Él y en ningún momento dudemos ni desmayemos. Que Dios ha prometido restaurar a nuestros ETs y de regreso con usted, Él lo hará así. Pero dice Isaías 57 del 17 al 19, dice, la codicia de mi pueblo es irritable, por perversa en mi enojo lo he castigado, le he dado la espalda, pero él prefirió seguir sus obstinados caminos. He visto sus caminos, pero lo sanaré, lo guiaré y lo colmaré de consuelo, y a los que lloran por él les haré proclamar esta alabanza. Paz a los que están lejos y paz a los que están cerca. Yo los sanaré, dice el Señor. Entonces, creamos en su palabra. Creamos que el Señor, si el Señor lo dijo, el Señor lo va a cumplir a su debido tiempo y también lo va a cumplir conforme cambie nuestro corazón primeramente. Amén. Entonces seamos sensatas, seamos mujeres que tengamos esa inteligencia, que se la pidamos al Señor para que nosotras nos dirijamos hacia Él con sabiduría. Amén. Entonces recordemos que nada es imposible para Dios. El Señor vuelve el corazón hacia donde Él desea. Ahí es donde el Señor vuelve el corazón. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotras para que el Señor vuelva el corazón de nuestros ETs hacia nosotros? Ya lo venimos, ¿verdad? Ya lo escuchamos, ya lo aprendimos. ¿Qué es lo que debemos y no debemos de hacer? Amén. Entonces, nuestro compromiso personal es pedirle a Dios que vuelva el corazón del niete y no temer la voluntad del hombre, basada en lo que he aprendido en las Escrituras, y hacer el compromiso de que nosotras nos comprometemos a confiar en el Señor para que vuelva el corazón de nuestros ETs. Yo disipo la mentira de que mi ET tiene una voluntad propia y por lo tanto Dios no intervendrá a mi favor ni responderá a mis oraciones. Por el contrario, creo que la voluntad de mi esposo seguirá hacia donde Dios vuelve su corazón de regreso al hogar. Amén. Entonces, ¿qué nos deja qué aprendizaje nos deja este capítulo? Que realmente no es la voluntad de nuestro ET. Si aún tenía eso en mente, quítelo en este momento, quítelo de su mente y de su corazón. No es la voluntad del ET, es la voluntad de Dios. Y recordar que el Señor vuelve el corazón hacia donde Él lo desea, a donde sea su voluntad del Señor.
Amén. Bueno, ¿alguien quiera agregar algo, comentar algo respecto a este capítulo? Están los micrófonos encendidos. Bueno, yo quiero comentar que sí, es muy cierto todo lo que dice este capítulo. Hay que dejar de ser contencioso, pero yo creo que también es básica la restauración personal, ¿no? Antes que la matrimonial, porque, bueno, yo así lo creo. Primero es necesario la restauración de uno mismo personal, porque va de la mano, o sea, yo he estado analizando y digo, si yo estoy bien conmigo, con Dios, con todo lo que me rodea, entonces yo voy a dejar de ser contenciosa con mi esposo. Entonces, es básico primero que seamos restauradas personalmente, ¿no? Y y bueno, también en lo que dice que no es la voluntad del esposo terrenal. Y sí, o sea, no es su voluntad, o sea, podrá tener libre albedrío, pero finalmente es la voluntad del Señor lo que se va lo que se hace. Yo a mí me han dicho muchas veces, no voy a regresar, no, yo no voy a regresar nunca, ni creas que voy a regresar. Y al principio sí me calaba mucho eso, sí, decía, es que ya me dijo que no va a regresar y pues no va a regresar. Pero ahora creo que como voy en mi proceso, eh, no sé si me afecta si no regresa. O sea, pues si no regresas porque Dios así lo quiso y fue su voluntad, ¿no? Pero ya no, siento que ya no me afectaría. Y si regresa, pues bienvenido, ¿no? Adelante, qué padre. Pero, o sea, yo he escuchado tantas veces el no voy a regresar, ni crees que voy a regresar, que también a veces cuando me han dicho eso, también he pensado, pues no es lo que tú creas, o sea, lo que tú quieras, es lo que el Señor diga, ¿no? Pero hoy por hoy puedo decir que yo personalmente creo que me estoy restaurando yo personalmente, que es lo primordial para que venga la restauración matrimonial. Entonces, pues sí, es básico, es básica la restauración personal. Amén. Amén, hermana Dani. Sí, eso es lo primordial, la restauración primeramente de nosotras, de nuestro corazón. Amén. ¿Alguien más quiera aportar algo? Buenas noches, hermanas. Pues sí, realmente, como dice mi hermana Dani, ¿verdad? Ese es uno de los propósitos por la cual a veces nuestro esposo terrenal aún no regresa a casa, ¿verdad? Porque primeramente el Señor quiere trabajar con nosotras en nuestro corazón, el cómo vamos a reaccionar cuando yo regrese. Y pues es un proceso, ¿verdad? En el cual nos va transformando el Señor, nos va cambiando y sobre todo no es lo que ellos digan ni lo que nosotras queramos también, sino que es la voluntad del Señor, ¿verdad? En la vida de ellos como en la de nosotros. Así como Dios está trabajando con nosotros, también está trabajando con ellos. Aunque aparentemente se mire que, ay, ellos son bien felices, ellos, o sea, viven bien, están bien. Créanme que, que las cosas son muy diferentes. Dios solamente quiere que pongamos nuestra mirada solamente en Él, ¿verdad? Como dice su palabra, busquemos el reino de Dios y su justicia y todo viene por añadidura. No solamente Dios quiere restaurarnos personalmente, sino también matrimonialmente y aún más con los hijos, la restauración con los hijos, sanar el corazón de nuestros hijos. Y Dios está trabajando. A veces no lo entendemos, a veces no lo miramos, pero
a Él no se le escapa nada, ¿verdad? Como desde el comienzo, creo que en el libro viene, ¿verdad? Que dice que los ojos del Señor rodean toda la tierra, ¿verdad? Y Él está presto para ayudar a quien le pide ayuda, ¿verdad? Pero Él quiere que nuestro enfoque solamente sea Él. Cuando pase el tiempo y aun cuando regrese, lo declaro por fe, ¿verdad? Que cuando regrese nuestro esposo terrenal van a hacer las cosas mucho, muy diferentes de lo que pensamos y de lo que nos imaginamos. Como dice mi hermana Dani, ¿verdad? Ahora hay cosas que ya no como yo lo digo, ¿verdad? A veces no es que no me importe, sino que ya no me afecta, ¿verdad? En ciertas cosas, en ciertas áreas, pero aún todavía el Señor sigue transformando nuestro corazón, que aquello que nos daba coraje ya no nos da coraje, ¿verdad? Que aquello que nos daba tristeza ya no nos da tristeza. ¿Por qué? Porque sabemos ahora dónde está nuestra confianza, dónde está nuestra mirada. Y así el varón pueda decir que no, que esto, que el otro, el mundo a nuestro alrededor nos pueda decir miles de cosas. Créanme lo que Dios dice su palabra, ¿verdad? También que nuestros pensamientos no son como los del Señor, porque el Señor tiene grandes planes y grandes propósitos para nuestras vidas, pero Él quiere mirar nuestro corazón, Él quiere mirar qué tan obedientes somos a Él, dónde está nuestra mirada. Y pues es hermoso, ¿verdad? Volver a recordar cada capítulo de este libro y cada vez es algo diferente, algo nuevo siempre nos muestra el Señor a las que vamos poquito más avanzadas, aún si estamos atrasadas, pues nos sigue hablando y recordando el Señor, su infinita misericordia y su gran amor. Y pues amén, no sé, alguien más, hermana Elizabeth. Sí, hermana Anita, es verdad, así como usted dice que lo volvemos a leer y a releer y así mismo aquí nos lo indica el libro, ¿verdad? Que si nosotras nos atoramos en algo así, es leerlo y volverlo a releer. ¿Por qué? Porque el Señor siempre va a traer algo nuevo para nuestras vidas. Así ya lo hayamos leído muchas veces, siempre el Señor algo nos va a indicar, algo nuevo, ¿verdad? Bueno, no sé, ¿alguien más quiera comentar algo? Pues yo quiero comentar algo, aunque pues es mucho de lo que la hermana Daniela y la hermana Anita comentaron. Nada más, por ejemplo, yo uso este versículo, ¿verdad? Y confiar plenamente en él, en decir que el corazón de mi esposo está en las manos de Dios. Si yo a veces no sé nada de él, yo digo, es porque el Señor quiere que así sea. O sea, el día que Él me llama o algo, es porque el Señor le movió su corazón para que me llame o para que venga a la casa. Y mientras tanto, pues el Señor todavía no quiere que llame ni que venga, y solamente confiar en que el Señor lo va a hacer, va a ponerle a mi esposo el día que quiera, ¿verdad? El Señor. Y por mientras saber que Dios está trabajando en él. Confiar plenamente en que Dios, así como está obrando en mí, pues está trabajando también en él, y que Dios tiene todo en control. Amén, sí, es verdad, hermana Josefina, qué bueno que pues pues nos da esa palabra, ¿verdad? Que sí es cierto que si el ET no nos habla, no es porque el Señor aún no quiere. Y eso es verdad, debemos de estarlo también aplicando, ¿verdad? Para nuestras vidas, porque a veces entra eso de que si no llama el ET, pues ya está pensando, ¿verdad? Uno que si, entonces con quién se está comunicando, con quién estás, qué está pasando, ¿verdad? Y entonces es muy, muy, muy bueno, ¿verdad? Que si ahora llevarlo a cabo, que si el ET no nos habla, no nos busca, es porque aún el Señor no quiere, ¿verdad? Porque como ya lo vimos aquí en el libro, el Señor vuelve el corazón hacia donde Él quiere.
Amén. ¿Alguien más quiera comentar algo? No se escucha, hermana Elizabeth. Tiene apagado su micrófono. Ay, perdón. Digo que ya, si nadie más quiera participar, vamos a orar. Digo que si nos quiere dirigir en la oración, hermana Anita. Sí, mi hermana Elizabeth. Amén. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, por este hermoso tiempo. Gracias, Señor, porque una vez más nos recuerdas, Señor, tu infinita misericordia y tu gran amor. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos, Padre Celestial, por cada una de mis hermanas, Señor, por aún en la situación que estén, Señor. Sé tú, Señor, obrando en sus vidas, así como lo estás haciendo en mi vida, Padre mío. Te pido con todo mi corazón, Señor, que nuestro enfoque esté solamente en ti, que nuestra mirada esté en ti, Padre mío. Ayúdanos, Señor, a discernir cada palabra, Señor, que tú nos enseñas en este libro y a través de tu palabra, mi amado. Ponemos la vida de nuestros esposos terrenales, de nuestros hijos, Señor. Y sabemos, Padre mío, que este proceso todo obra para bien, Padre Santo. Que todo lo que estamos pasando, Señor, todo obra para bien, amado. En el nombre de Jesús, pongo a cada una de mis hermanas, Señor, que podamos descansar en ti, Señor, así como lo haces conmigo, Señor, que he vivido cosas sobrenaturales, cosas que no me imaginaba, Padre. Y sé que aún vienen cosas grandes, mayores, Señor. Bendigo, Señor, en esta noche a mis hermanas y que la paz de nuestro Señor Jesucristo reine en nuestros hogares y en nuestros corazones, amado mío. Te lo pido con todo mi corazón, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, pues somos despedidas, hermanos. Nos despedimos de Facebook. Y pues mañana,